Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros de salud, cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de esta cobertura que te permite contar con una suma de dinero en caso de tener un problema de salud. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la visita del economista Daniel Marx. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Ya estamos aquí con todo el equipo, con Santiago Chelala, también está Yamila Escala y al igual que la semana pasada nos acompaña Cristian Buteler para hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo están? Bueno, gracias por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, vamos a arrancar, tenemos mucha información para hoy. Vamos a comenzar hablando del blanqueo de capitales. Justamente el lunes que viene se cumple el plazo para la apertura de las cuentas. Y se ha incrementado en los últimos días la actividad en relación justamente a este tema. Santi, tras un comienzo bastante lento, finalmente parecen mejorar las perspectivas, ¿no?, de esta iniciativa. Así es, Ale, ya se está hablando de casi 6.000 millones de dólares que pueden ingresar en este plazo, que recordemos también hay hasta el 21 de noviembre para depositar el efectivo que está por afuera del mercado de capitales, del mercado financiero o desbancarizado, por decirlo también de alguna manera. 6.000 millones de dólares es mucho dinero. Este éxito que está teniendo en los últimos días el blanqueo, aparentemente, porque comentan tanto del sector privado como del sector público, ha hecho que las reservas del Banco Central no paren de subir. Ya superaron con creces los 40.000 millones de dólares y siguen para arriba. Ha tenido algunos resultados también, hay que decirlo, los incentivos que ha hecho la FIP para, estimular que la gente se sume al blanqueo. Esta semana estuvo el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y se han firmado convenios de cooperación de información. También se han detectado más de 15.000 propiedades en Brasil y en Estados Unidos de los argentinos y se han enviado cartas a estas personas también invitándolos de alguna forma a sumarse al blanqueo. Los bancos de Estados Unidos, bancos de inversión también están avisándole a sus clientes argentinos que vayan o sugiriéndoles que también se incorporan a este blanqueo. Todas estas medidas han hecho aparentemente que, como vos decías, Ale, después de un comienzo flojo, el blanqueo comienza a dar sus primeros frutos en los últimos días. Se va terminando, ¿no?, el momento del tiempo de las especulaciones, ¿no?, que se han hecho a lo largo de estos últimos meses, en los que se han lanzado todo tipo de cifras, y en pocas semanas vamos a comenzar a conocer la verdadera, realidad, el resultado final, de esta iniciativa que ha lanzado el gobierno, una de las principales medidas, que ha tomado el gobierno en este primer año de gestión. Así es, Ale, una medida que es muy importante también, porque recordemos que de estos 40.000 millones de dólares, gran parte de esto es deuda, 11.000 millones que se deben entre los bancos, el swap con China y también a los bancos nacionales a los que se ha pedido préstamo. Así que hay que empezar también a repagar esa deuda para mejorar la calidad de las reservas con dólares efectivamente del ahorro de los argentinos. Muy bien, perfecto. Vamos a cambiar de tema y ahora vamos a hablar de seguros de salud. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado? Esta cobertura que te permite contar con una suma de dinero en caso de tener algún problema de salud. Y de eso se trata, de un complemento. ¿Por qué? Porque está el sistema público, ¿sí?, de atención sanitaria, está por otro lado también la obra social, están incluso las prepagas, todas maneras de asegurarnos nuestra cobertura en lo que refiere a salud. Pero este producto lo que hace justamente es darnos en determinadas circunstancias, una enfermedad grave, una internación, una intervención, un trasplante, un monto de dinero para atender a esa situación específica. Desde ya las opciones son muchas y cuanto más, como ocurre en todos los casos, cuanto más es el valor, cuanto mayor es el valor de esa póliza, más amplia será esa cobertura. Importantísimo consultar qué es lo que incluye y desde ya, atender a las cuestiones personales. Para una persona que en el día en que está internada, que tiene miedo de, a ver, si le pasa tal cosa, va a perder el día de trabajo, de repente de esta manera puede contar incluso con una renta por internación. Lo que vamos a ver, como siempre, son los ejemplos más económicos dentro de cada compañía
compañía, arrancando para un hombre de unos 40 años con 2 hijos, pero para lo que es él solamente. MetLife, 95 pesos por mes, y bueno, ya se puede contar entonces con esta cobertura, beneficio 120 en el mismo valor Río Uruguay, Sancor 155, Federación 198. Más arriba, también para un individuo, mañana 202 pesos, 205 SMG, Mapfre 210, 245 Previnca, Galeno 250. Si vamos a lo que es grupo familiar, pero también considerando la cobertura más económica, estamos en beneficio con 325 pesos, Río Uruguay 420, Sancor 465 y Mapfre 530. Vemos también en Federación Patronal 540 pesos, mañana 650, 660 Preinca, Galeno 665 pesos. No es una prepaga, es una cobertura, un monto de dinero para atender estas situaciones vinculadas a la salud. Y una cobertura que, como vemos, es bastante accesible para tener en cuenta justamente. Vamos a cambiar de tema y tras varios días en los que el Merval fue anotando uno tras otro nuevos récords, llegó la primera baja, finalmente, y un día el Merval bajó, ¿no? Así es, Alejandro. Hoy pensaba venir con un champán para festejar otro día más de suba, pero no, después de 11 días de suba tuvimos la primera baja. Igualmente no nos podemos quejar, el mercado dio en lo que es esta semana un 2,5% de suba, lleva casi un 9,5% en el mes, un 55% en el año, incluso hasta teniendo en cuenta lo que fue la devaluación del peso argentino, que fue del orden del 15%, una rentabilidad realmente más que buena. Creo que era hasta natural, ¿no? Y esperable esta caída de hoy, ¿no? Mirá, la última caída grande, la última toma de ganancia que tuvimos de más de un 10% fue en febrero del año pasado, de este año, que empezó a mitad de febrero, terminó a principios de abril. A partir del 7 de abril más o menos hasta ahora, con algunos pequeños serruchos, pero que nunca superaron un 10%, la bolsa siempre dio para arriba, así que no nos podemos quejar para nada. La pregunta difícil es si esperás que esta, si la podemos llamar toma de ganancias o mini toma de ganancias, va a continuar en los próximos días. Hoy es el primer día, la verdad que es muy difícil saberlo. Una baja hoy tuvimos un 1,2% de baja, para que sea una toma de ganancias no es, tendría que ser un poco más también. Pero bueno, todo va a depender de cómo siga moviéndose el mercado. O sea, como decía recién Santiago, están entrando dólares por parte del blanqueo, eso le puede darle un incentivo también a la economía. Hay que ver cómo sigue. Honestamente es esperarle una baja un poco más para que incluso en el mercado hay mucha gente que está esperando una baja mayor para poder entrar nuevamente, no porque la bolsa deje de ser negocio, sino que dice, bueno, quiero comprar un poquito más barato, que baje un poco más y ahí recién entramos. Muy bien, perfecto. Con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Estamos de regreso y te vamos a brindar, como siempre hacemos, información sobre la situación de una entidad bancaria y también vamos a completar con información muy importante de Procrear. Así es, mientras vemos en pantalla números de las principales entidades financieras, les comento que Procrear reabre la inscripción para acceder a la casa propia. Ténganlo presente porque son, por supuesto, los créditos más económicos del mercado. Vienen con algunos cambios en esta nueva gestión. Para verlos en detalle, por favor, ingresen a la página de ANSES. Bueno, la semana pasada el gobierno acordó con empresarios y sindicalistas el otorgamiento de un bono de fin de año con un piso de 2.000 pesos. Se busca de este modo compensar a los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron a lo largo de este 2016. Bueno, Magalí Arens conversó con el público sobre este tema. Café Financiero salió a la calle a hablar con los trabajadores y a consultarles si creen suficiente este bono y si creen además que las empresas están en condiciones de poder pagarlo. ¿Considerás que el bono de fin de año es mucho, poco? No me lo pagan el bono, así que no te puedo decir. De ninguna manera. No, la gente necesita, la gente hoy está peor que nunca en su vida y dígame un jubilado con 5.500, 6.000 pesos mensuales, ¿qué hace? ¿Qué vive? Ni siquiera compra remedios. ¿No va a tener un bono de fin de año? ¿1.000 pesos se considera un bono de fin de año? Sí, la verdad que lo considero suficiente. Igual depende mucho de lo que gana el trabajador. Si el trabajador está bien asalariado,
Puede que a veces no le sea suficiente, si le hace falta puede que sí, realmente no sé en qué caso puede que sí o no, pero bueno, mal no viene. No, es que no tienen que dar bono, directamente tienen que dar aumento a todos, porque es una vergüenza que la jubilación mínima a lo que está. Con eso no se puede vivir. Yo soy una jubilada, ¿entendés? Y vivo de eso, y la luz lo que sale, todo un desastre. ¿Te parece suficiente el bono de 2.000 pesos de referencia de fin de año? No, me parece que lo que debería cambiar sería todos los sueldos y que eso sea fijo realmente. Indudablemente es difícil establecer, ¿no?, si se trata de una compensación suficiente, y para algunas empresas seguramente se va a tratar, ¿no?, de una compensación excesiva. Pero lo cierto es que tras el desmanejo económico de los últimos años se requería una corrección de la economía que inevitablemente tiene costos para todos. Y bueno, si aceptamos estos costos con buena voluntad y con buena predisposición, seguramente el futuro va a ser promisorio. Así es, Ale, y creo que la medida tiene también, bueno, la finalidad de que pasemos un fin de año sin sobresaltos. Me parece que la mano viene por ahí, también por supuesto como previa a lo que son las elecciones del año que viene, más allá de que, como decías, efectivamente después de la pérdida de poder adquisitivo hacía falta algún tipo de actualización del salario. Bueno, vamos a continuar repasando lo sucedido en los mercados de capitales. Nos vamos a concentrar ahora en lo sucedido en Brasil, donde la moneda local, el real, alcanzó su nivel máximo desde hace más de un año, Cristian. Así es, siempre se hablaba de cuando Brasil devaluaba y se iba subiendo cada vez más el dólar allá, pero este año estuvimos totalmente al revés la situación. Tenemos un real revalorizándose en un 21,33% en lo que va del año. Realmente eso ha hecho que se note mucho menos nuestro atraso cambiario, por ejemplo. Digamos esto, ¿no, Cristian? El real hoy está en torno a los 3,10 por dólar, cuando en su momento llegó a tocar o a superar los 4 reales con 20 por dólar, ¿no? Así es, llegó a gastar más de 4,20 por dólar. Durante todo este año fue ganándole al dólar el real. Eso hace que sus productos sean más caros para nosotros, para el turismo incluso sea un poquito más caro ir, y más si tenemos en cuenta que nosotros tuvimos una devaluación de un 15% en el año. Entonces, si tomamos el 21% que han revalorizado su moneda ellos, más un 15% que hemos devaluado nosotros... Hay que decir igual también que la inflación de la Argentina es más alta que la de Brasil, ¿no?, lo que compensa un poco. Exactamente, a eso apuntaba. Nosotros hemos ganado en competitividad en diciembre del 2015 con la devaluación que habíamos hecho, pero la inflación se la fue comiendo, esa devaluación, y no lo vemos tanto, no se ve tanto hoy en día, precisamente porque Brasil ha mejorado su economía, y tengamos en cuenta que Brasil es nuestro principal socio comercial en la región. Un tema central, tal cual. Bueno, vamos a cerrar este bloque, como hacemos siempre, con información sobre la situación de una compañía de seguros y un dato para tener en cuenta cuando conducís. Y atentos a este dato que aporta el CESBI. Pasarse en 5 kilómetros por hora la velocidad permitida, excederse en ese monto, puede hasta duplicar el riesgo de accidentes. Eso es evidencia que arrojan los casos estudiados y que son un llamado más que de atención, no solo para una cuestión de política pública, sino para cuando uno está arriba del auto y se excede esos kilómetros por hora de más. Ejemplo, 8 minutos que uno pretende ganarle en tiempo al auto pueden significar en un trayecto de 100 kilómetros, ¿saben cuánto? Un 33% más de accidentes. Importantísima información que ojalá sea utilizada para algo, para pensar, al menos mientras tanto, los datos que siempre les traemos de la aseguradora, que vos nos consultaste en dónde, en @Café Financiero, en Twitter, en Facebook también, Café Financiero, nos escriben y ahí vienen, les respondemos. Muy bien, un tema para quedarse pensando. Mientras tanto nos vamos a un corte y al regreso vamos a estar dialogando con el economista Daniel Marx.
estamos aquí con la presencia del economista Daniel Marx para analizar los hechos más destacados en materia económica estos últimos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Muy bien, Gracias muchas gracias. por estar, Un aquí. gusto. ¿Cómo están? Bueno, y hablábamos justamente en el primer bloque del tema del blanqueo de capitales. Justamente hay tiempo hasta el lunes para abrir las cuentas correspondientes y en los últimos días se ha incrementado la actividad en relación a este tema. Daniel, ¿cuáles son tus expectativas respecto al resultado que puede tener esta iniciativa? Bueno, tengamos en cuenta que hay 3 fechas clave como está armado. Una es para el efectivo ahora, fin de octubre, digamos, para apertura de las cuentas. Después está fin de año para la declaración de los activos con un determinado costo. Y después está fin de marzo del año que viene para esa misma declaración con un costo más elevado. Tal cual. Los incentivos y la práctica en el mundo es que la gente que va a adherirse se adhiere hacia el final. Entonces, esto es de esperarse que esta primera etapa, por lo que se está viendo mucho más actividad de lo que algunos habían anticipado. Y de vuelta, esta es la porción que sería la menor de declaración porque es el efectivo. Claro. Se piensa que la parte de las cuentas, inmuebles y algunos otros activos sea bastante superior. Entonces, en consecuencia, yo creo que es de esperarse que acá entre bastante gente, que los importes sean bastante relevantes. Están hablando, algunos dicen para la porción de efectivo $6.000 millones de declaración. Esa es una cifra que circuló en estos últimos días. Sí, hay que ver lo que resulta, pero lo que uno escucha de los bancos que están abriendo las cuentas, que el ritmo no solo se aceleró y es elevado, sino que también la cuenta promedio es cada vez más alta, digamos, para el efectivo. Están hablando de varias decenas de miles de dólares por cuenta. Algunos yo escuché de 80 y 100.000 de promedio, que es un número considerable. Ahora, lo que hay que tener en cuenta también con el blanqueo es que esto tiene varios efectos que uno puede pensar son interesantes. Para empezar, es ingreso de fondos al circuito oficial. Y esto es equivalente a un ingreso de fondos a la economía argentina. Bueno, señalábamos justamente en el primer bloque que ya viene generando un aumento de las reservas este depósito de los dólares no declarados en las cuentas. Sí, algo sí, pero esto después se transformará en préstamos. Eventualmente alguno liquidará esos saldos y los llevará a pesos y con eso comprará alguna cuestión. Hay que ver, pero va entrando en este circuito. Tiene además, un riesgo también eso, ¿no? Porque puede terminar apreciando, ¿no?, la moneda argentina, con las consecuencias que esto puede tener, ¿no?, para los exportadores y para aquellos que compiten, ¿no?, con el sector externo. No, sin duda. Vamos por las partes, digamos. La entrada del circuito generaría mayor actividad, generaría mayor presión sobre precios y generaría alguna presión a la inversa sobre el tipo de cambio en el corto plazo. Después también lo otro genera mayor recaudación fiscal y genera algún financiamiento para el año siguiente, lo cual daría algún alivio dadas las cuentas como se prevén en materia presupuestaria para el año próximo. Un estado también fiscal, ¿no?, que presenta una brecha importante, ¿no? Así es. Cambio de tema, Daniel, llevándote un poco a tu área de especialidad. El gobierno en las últimas semanas ha empezado a emitir en pesos a tasa fija, un instrumento por ahí nuevo a mediano y largo plazo. ¿Cómo es ese instrumento en general, esto de emitir en pesos una tasa fija? Y también, ¿cómo ves la política en general del endeudamiento, ¿no?, del gobierno de Macri? Porque dicen que la deuda ha subido mucho desde que asumió Cambiemos el poder. Bueno, empecemos por la primera. El endeudamiento en pesos, digamos, acá hay una cosa extraña lo que está ocurriendo respecto a la historia argentina. Parece que los extranjeros quieren pesos y los argentinos quieren dólares. Muy peculiar, ¿no? Es decir, los depósitos en dólares, por ejemplo, al margen del blanqueo, dentro del sistema suben muchísimo más que los pesos. Los préstamos en dólares también suben mucho más que los pesos. Además, hay unas cosas tipo la demanda por turismo
en el extranjero también ha subido recientemente. Y los extranjeros compran títulos en pesos de largo plazo, digamos, cosas que no habíamos visto durante muchísimos años. Me refiero hasta 10 años de plazo. Bueno, también pues se espera un dólar contenido, ¿no? En los próximos meses al menos. Exacto. Desde el punto de vista de la política de financiamiento, a mí me parece digamos, mejor que el gobierno se trate de endeudar en la moneda que tiene los ingresos y a plazo extendido. Digamos, eso en ese sentido hay que verlo como un paso adelante. Digamos, está la otra parte de la pregunta, que es la política de endeudamiento, digamos. Yo creo que la política de endeudamiento no hay que verla en un contexto aislado. La política de endeudamiento es más la consecuencia que la causa y la causa tiene que ver con la situación fiscal. Claro, que entonces, entonces, o uno frente a una situación fiscal determinada, digamos, recurre a la inflación, digamos, a través de la maquinita del Banco Central, o recurre a financiarlo durante un tiempo y esperar que se revierta o se estabilice. Digamos, en ese sentido, este año hay un déficit como hubo años anteriores. También tengamos en cuenta para la estadística que este gobierno como sinceró, para usar la palabra de moda, muchas de las deudas que no estaban oficialmente registradas, pero que existían. Empecemos con los holdouts. Tal cual. Y digamos, los jubilados también, ¿no? Los jubilados, donde tenían sentencias en contra, existen estas sentencias en contra. Están los otros juicios de proveedores, tribunales internacionales y locales. Entonces todo esto generó un nivel superior al que se había publicado previamente. Ahora no es que no existía. Dentro de esa deuda también tenemos la parte del Banco Central que había transferido al Tesoro Nacional y eso el gobierno de alguna manera también lo incorporó en estas publicaciones de forma indirecta. ¿Y qué evaluación haces justamente, acabas de mencionar al Banco Central, la política que viene llevando adelante la autoridad monetaria? Justamente ayer volvió a mantener la tasa de interés, que si uno piensa, ¿no?, la expectativa que tiene en relación a la evolución del dólar, son tasas de interés en dólares elevadísimas, ¿no? Sí, yo creo que sí, en relación a la evolución reciente del tipo de cambio. Digamos, el Banco Central tiene unas metas de inflación y está tratando digamos, formar su credibilidad para que esto sirva de conducción para la formación de los distintos precios e ingresos dentro de Argentina. Yo creo que es algo que evidentemente tiene su costo, digamos, y digamos, también creo alguna preocupación respecto a la situación cambiaria, porque lo que dijimos, entre la forma de endeudarse, aunque sea en pesos, al ingresar dólares, genera una presión. ¿Compartís esta manera de manejarse de la autoridad monetaria? Yo creo que, de vuelta, estas cosas no hay que verlas aisladas. Esto es, generalmente uno cuando combate la inflación tiene tres herramientas, digamos. Está la monetaria, está la fiscal y está la política de ingresos. Si una está sola y las demás no acompañan, como que tiene que actuar más fuerte. O sea que hay que tener, eso es un tema muy importante, ¿no?, para tener presente. Bueno, muchas gracias, Daniel. Al contrario. Nos vamos entonces con esta aclaración respecto al desempeño que viene teniendo la institución monetaria en esta primera etapa de la gestión de Mauricio Macri. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.